principios del siglo XX se vivía un desencanto con la psicología tradicional. Se cuestionaba la introspección, la conciencia y la sensación. Con la experimentación animal se ampliaron métodos y puntos de vista de la psicología animal a la psicología humana. El evolucionismo tuvo una gran influencia. En este video abordaremos algunos de sus principales representantes: Watson, Tolman, Hull y Skinner. Watson es considerado el padre del conductismo. Se inspira en los trabajos estímulo-respuesta de Pavlov. Centra su investigación principalmente en ratas. Su hipótesis era que la explicación de la mente podía beneficiarse de las comparaciones de las habilidades mentales de las diferentes especies. Con esto se ganaría un modesto lugar en la psicología experimental. Watson estudia la correlación entre la creciente complejidad de la conducta de la rata y la maduración de su sistema nervioso. La más relevante afirmación fue que la madurez psíquica no se definía solo fisiológicamente, sino que se determinaba conductualmente. Estudió las distintas sensaciones de la rata en el aprendizaje de laberintos. También estudió la conducta de imitación en los primates, donde concluye que la imitación no era el factor principal de aprendizaje. En sus estudios sobre los patrones de conducta innatos y adquiridos, sus observaciones eran que los instintos al nacer son imperfectos y se van perfeccionando a través de la formación de hábitos, por medio del aprendizaje. Este es el problema central de la psicología animal y humana. La herencia no tiene nada que ver, lo que vale es la experiencia. Watson tenía la esperanza de que la psicología se convirtiera en una ciencia natural, sujeta a comprobación experimental y a sus propias leyes. Argumenta que la psicología, tal como la ve un conductista, es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Plantea un programa de psicología conductista que deja fuera la introspección y a la conciencia. En cambio, ofrece una psicología cuya meta es la predicción y el control, y cuyos métodos son estrictamente experimentales. Esta psicología parte del estudio del estímulo y la respuesta. No establece línea divisoria entre la conducta animal y humana. Reduce la diferencia entre bestias y humanos a la existencia del lenguaje. Acabaría siendo del condicionamiento la piedra angular de su propuesta, considerándolo como una metodología adecuada para el estudio de la conducta humana y explicativa del proceso de formación de hábitos. Con un niño de nombre Albert de una guardería realizó una serie de experimentos encaminada a demostrar la naturaleza aprendida de los miedos infantiles y las técnicas de condicionamiento en las que se apoyaban. Primero le puso una rata blanca y el niño no se asustaba porque el niño no nace con miedos. Luego le provocó el miedo, pues hacía un ruido de golpe que lo asustaba. Después, cada que veía al animal se asustaba. Se había creado un condicionamiento. Después quiso quitar el miedo al niño, pero al niño se lo llevaron de la guardería. La descripción del método de condicionamiento de respuestas emocionales lo dividió en 4 etapas. 1. El establecimiento de una respuesta emocional condicionada de temor a un objeto. 2. La verificación de la existencia de transferencia a otros objetos. 3. Análisis del efecto que tiene el tiempo sobre tales respuestas emocionales condicionadas. Y 4. Descubrir cómo se puede lograr la ruptura del vínculo o la supresión de tales respuestas emocionales condicionadas. La mayoría de las fobias son en realidad respuestas emocionales condicionadas directamente o por generalización. Skinner es una de las figuras más importantes del siglo XX. Sus aportaciones a la psicología experimental son
el método de condicionamiento operante y la teoría de aprendizaje, además de una influyente contribución en la intervención psicológica. En el esquema de condicionamiento operante, las conductas que más interesan son las que tienen la facultad de ocurrir de forma deliberada. Los estímulos antecedentes de la conducta operante se denominan estímulos discriminativos. Los estímulos consecuentes se conocen como estímulos reforzadores. En el principio de reforzamiento, una conducta incrementa su frecuencia de ocurrencia si está influida por las consecuencias positivas que produce. Los reforzadores son positivos y negativos. Los reforzadores positivos son halagos, privilegios, dinero, etc. Producen una alta probabilidad de ocurrencia en la conducta que lo antecede. Por otro lado, los reforzadores negativos son estímulos adversivos que disminuyen la frecuencia de ocurrencia. Trabaja con animales, ratas y palomas y pone en marcha un nuevo dispositivo experimental, la caja de condicionamiento operante, que se conoce como la caja de Skinner. En este, el animal aprende a producir un acto motor simple como apretar una palanca seguido de una consecuencia reforzante, como el alimento. El objeto de su investigación sigue siendo la vida mental, pero se resigna ante la imposibilidad de acceder a ella directamente, a no estudiar más que las manifestaciones visibles, los comportamientos. Con el fin de buscar métodos de enseñanza más eficaces, rápidos y económicos, pone en marcha máquinas para enseñar, en donde se dividía la materia en pequeñas secciones sucesivas. El alumno avanzaría a su ritmo. Cuando daba respuestas correctas, pasaba a la siguiente sección, hasta terminar el programa entero. Los críticos de Skinner la rechazaron como instrumento de deshumanización de la enseñanza, como un método para eliminar maestros. Sus contribuciones a la educación no se limitan a estas máquinas. Sus propuestas de disposición de las condiciones de aprendizaje llevan a los alumnos a la construcción activa y autónoma de su saber y favorecen también la creatividad. Tolman se definía como conductista, pero incorpora conceptos como propósitos o cognición que provienen de corrientes como la Gestalt. Llama a su teoría conductismo propositivo y podemos decir que fue un conductista. El concepto de la conducta como un conjunto organizado de actos, su carácter cognitivo y propositivo serían el eje central de la psicología de Tolman. Para él, la conducta no debe entenderse como pretende Watson, en términos de contracciones musculares y secreciones glandulares. Esto era reducir el conductismo a la fisiología. El objeto de la psicología es la conducta molar, siempre va a referir un objeto. Para él, la conducta persiste hasta que se alcanza su objeto. La persistencia es la manifestación visible del carácter propositivo de la conducta. La conducta se adapta dócilmente a las características del ambiente, variando conforme ellas varían, lo que evidencia que el organismo tiene un conocimiento de su entorno. Luego, la conducta también es cognitiva. De ahí que el propósito y la cognición sean determinantes inmanentes de la conducta. Hull es un autor eminentemente mecanicista y se hace patente en su consideración del organismo en términos de una máquina y en su conceptualización mecánica de los procesos de razonamiento abstracto. La aspiración fundamental de Hull fue formular una teoría de la conducta de acuerdo con la estructura lógico-formal de un sistema proposicional hipotético deductivo.